¿Qué más? Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estamos? La imagen que te ves en la pantalla. Buen día, profe. Buenos días, jóvenes. Yo todavía no sé cómo colocar esa cosa, pero ya intentaré. Nuestro profe taller así pone, profe. Tiene que poner en la flechita de arriba de video. Arriba de video. Hay una flechita donde usted apacha para la cámara. Ah, ya. Sí, es cierto. Selecciona el fondo virtual. Sí, profe, ahí. Ok, brother. Gracias. Ahí la vamos a intentar después. Bueno. ¿Qué tal, muchachos? Con ustedes ya terminamos tarea, ¿verdad? Entonces vamos a leer algo el día de hoy, como siempre, muchachos, para aumentar nuestro acervo cultural. Para que cuando ustedes le digan, ingeniero, ¿qué significa? ¿Qué es eso de la piedra de Rosetta, ingeniero? Arquitecto, ¿qué pasó ahí con las pirámides egipcias? O no sé. Ya. Entonces, ¿para qué? Para que digan que pueden construir una igual. Así como está ahorita toda deteriorada la pirámide. Bueno, entonces vamos a ver, pues. Vamos a ver acá. Mis hermanos y amigos, aquí está. Ah, ya está entrando alguien. Vamos a hablar de Sócrates. ¿Quién quiere leer? Algo malo de la garganta, va, profe. Sí, brother, ya esta semana sí he estado cardíaco. Como he leído casi todo yo para sacar algo rápido del asunto, porque si no nos hubiéramos tardado más. Pero ahí estamos. Pues sí, muchachos, ¿quién quiere leer? Que se venga el primero, pues. Yo, profe. Va, pues, démosle pues, hermano. Bowin, dale, pues. Desde PC, ¿va? Sócrates. ¿Se ve la imagen, no? Sí, va. Sí, claro. Ok, dele pues, brother. Pese a ser considerado por casi todos como el padre de la filosofía, Sócrates no escribió ni un solo libro. Lo conocemos de segunda mano por lo que otros escribieron sobre él. Ahí Nació en Atenas. Ahí detengámonos, gracias. Vamos a ver. Sócrates dice que es el padre de la filosofía, pero él no escribió ni un solo libro. Ahora, si no escribió ningún libro, entonces, ¿cómo es que se dio a conocer? Es realmente por lo que los demás hablaron de él, sobre todo Platón. ¿Ya? Y aquí aparece otra vez. Miren cómo está, 470 a 399 antes de Cristo. ¿Cuánto vivió Sócrates? 71 años. 71 años. Ya, del 470 al 399 antes de Cristo. Nótese que la cantidad mayor está primero y después la cantidad menor porque es antes de Cristo. Bueno. Seguimos, Bowin, si me haces el gran favor. Nació en Atenas en el siglo V antes de Cristo. Destacó como soldado. Espérame. Destacó como soldado en una de las muchas guerras que libró Atenas, para luego convertirse en un personaje pelicular de esta sociedad. Ahí digamos, es peculiar. ¿Sabe qué significa peculiar? Particular, ¿ya? Significa especial. Él fue soldado y ahora resulta que es filósofo, ¿verdad? Bueno, seguí, hermano, por favor. Conversaba con cualquiera que se cruzaba en su camino, especialmente con los jóvenes de la ciudad. Al contrario que los sofistas, profesores que corrían el país cobrando por enseñar a los jóvenes.
retórica y las habilidades políticas. Y otras habilidades políticas. Va, detenemos ahí. Los profesores cobraban por enseñar retórica. ¿Qué retórica? Son reglas, ¿ya? Y otras habilidades políticas que tendría. En esos tiempos, el discurso era importante. Aún hoy es importante un discurso. ¿Saben ustedes que la mayoría de veces el discurso no solo es lo que se dice, sino lo que se gesticula cuando se dice? Por ejemplo, ¿usted se ha dado cuenta la manera de dirigirse al público que tenía Hitler? Era muy peculiar, así como enérgico. Y si usted ve, muchos de los políticos guatemaltecos copiaron esta forma de hacer. ¿Ya? Usted va a escuchar de Hitler lo peor y todo aquí, pero Hitler ha sido imitado varias veces en asuntos políticos. Solo estoy diciendo para que usted vaya ampliando su margen de conocimiento. Obviamente usted es muy joven, pero con el tiempo se va a dar cuenta de muchas cosas. Siga pues, brother. Él lo hacía gratis y lo que es más importante, aseguraba no tener nada que enseñar a los demás. Sócrates decía no saber nada, de la forma de que si se consideraba más sabio que otros, era únicamente por ser considerado de su ignorancia. Estar consciente de su ignorancia. Ok, brother. Vamos a ver. Dice que él no sabía, él decía no saber nada. Él decía no saber nada. Pero dice porque él era consciente de su ignorancia. O sea, era lo único que sabía, porque consciente es estar con el conocimiento de que no sabía nada, o consciente de su ignorancia. Entonces, ¿saben? Hay otra frase bien inteligente e inteligible, que dice que no es que los sabios estén adelantados, es que el resto está atrasado. ¿Ya? Entonces, bajo esa premisa, recuerde, actualmente, quien no quiere saber, quien quiere saber demasiado puede hacerlo. Tiene todas las herramientas para aprender de todo. ¿Ya? Yo conozco personas que han aprendido a conducir por medio de YouTube. Yo los he visto, ¿ya? Entonces, solo como una referencia. Bueno, ahora, seguí pues, Baldwin. Casi todo lo que sabemos sobre él se lo debemos a uno de sus mejores discípulos, Platón. Muchos expertos creen que algunos de los primeros diálogos platónicos construyen la presentación más exacta del Sócrates histórico y de su forma de concebir la filosofía. Ahí detengamos. Ahí detengamos. Vamos a ver. Dice, muchos expertos creen que algunos de los primeros diálogos platónicos constituyen la representación más exacta. Ahí hay un error ortográfico. ¿Qué error ortográfico ven ahí en ese espacio? Que afirman No. Es ortográfico. Es Pero eso sucede en las imprentas, ¿va? Que de repente se comen una tilde. Aquí tendría que estar tildado, porque dice que es la presentación más exacta. Aquí no hace función de sin embargo. Va, más exacta de Sócrates histórico. ¿A qué se refiere con el Sócrates histórico? ¿Cuántos Sócrates hay? ¿Cuántos Sócrates hay? Bueno, uno. Pero la manera de verlos, la perspectiva de verlo, son varias. Por eso la perspectiva, bajo la perspectiva histórica, es de que habla Platón, que hace referencia a Platón, ¿ya? Y su forma de concebir la filosofía. Recuerde que la palabra concebir tiene varias acepciones. La de cuando una mujer tiene un hijo, concibe, ¿ya? Y cuando alguien tiene ideas o concepciones del mundo, o concepciones filosóficas, también es como que alguien estuviera creando una idea, o sea, formando una idea. En otras palabras,
concibiendo ideas como que fueran hijos. ¿Ya? Entonces, bajo ese concepto es que se dice. Seguí pues, hermano, por favor. En estos diálogos, por lo general, Sócrates se encaraba a un ciudadano que dice conocer algo, por ejemplo, la naturaleza de la justicia, mostrándole a continuación que en realidad no sabe nada. Sócrates fue juzgado en 390 antes de Cristo 99. por corromper a los jóvenes. ¿Qué dice ahí, profe? Atenienses, o sea, que eran de Atenienses. Atenas. Ajá, por sus enseñanzas durante este proceso que Platón inmortalizó un diálogo, apología. El filósofo hizo su fama aseveración que quería existencia, no vale la pena, sino es para cuestionarla. Se Dale, declaró detenemos inocente. ahí, detenemos ahí, detenemos ahí. Vamos a ver. Dice, voy a leer desde la parte anterior, desde el párrafo anterior. Dice, en estos diálogos, por lo general, Sócrates se encara a un ciudadano que dice conocer algo, por ejemplo, la naturaleza de la justicia, demostrándole a continuación que en realidad no sabe nada. Por ejemplo, si a nosotros creemos a veces saber algo, pero cuando se nos pregunta, nos damos cuenta que no sabemos nada. Por ejemplo, si usted le pregunta que si sabe qué es lo justo y lo injusto, usted va a decir que relativamente sí. Pero conforme va preguntando, usted va a encontrar, por ejemplo, yo digo a ustedes, una pregunta retórica, esa es retórica. No, cuando les voy a decir, les hago este planteamiento, no les estoy diciendo que estoy a favor o en contra de esta persona. Bueno, digo yo, Donald Trump, ¿es un personaje correcto o un personaje incorrecto? Y entonces van a venir algunos, van a decir, es malo, profe. Mire toda la gente que ha echado o que busca echar a los latinos es racista. ¿Y saben qué? Lo más seguro es que sí sea racista. Pero dígame, pero ¿saben ustedes las cosas que ha hecho buenas también? Él está en contra de muchas tendencias filosóficas que están arruinando a la humanidad. ¿Ya? Pero es según la vista de la persona. Exacto, es la perspectiva. Pero entonces, pero aún con las perspectivas nos pueden poner, por ejemplo, yo les puedo decir, ¿por qué que echen los latinos es bueno o es malo? Como son extranjeros, No están en la casa de ellos. ¿Me entienden? Pero, ¿y qué pasó con el sentido humanitario? ¿Y qué pasó con la ayuda de los demás? Entonces, y saben que mucho de la pobreza que existe en los países, por lo que salen las personas de sus países, tiene que ver con Estados Unidos, porque Estados Unidos provocó la pobreza en esos países. Por ejemplo, en Latinoamérica, mucha culpa de la pobreza la tienen los Estados Unidos. Y la gente se va para allá. Parte, profe. ¿Qué manda? Explica esa parte, no me lo estoy entendiendo. Por ejemplo, Guatemala había empezado un camino de prosperidad durante el gobierno de Juan José Arévalo y secundado por Jacobo Arbenz Guzmán. Pero viene el presidente de los Estados Unidos de ese tiempo y vota al presidente de acá porque atentaba contra los intereses de los Estados Unidos en Guatemala. Entonces eso prohibió que nosotros siguiéramos creciendo. ¿Ya? Ahorita seríamos un país próspero y no tendría la gente necesidad de ir a Estados Unidos porque aquí tendría todo. ¿Me entienden? Entonces, van a haber siempre puntos contrarios y nos vamos a dar cuenta que desconocemos y que nosotros tenemos una idea al respecto, pero no tenemos tal vez toda la información necesaria. Sí, Carlos. Profe, en eso podría entrar como la ley que querían aprobar de pena de muerte, que si la aprobaban salía de un acuerdo que prohibía la exportación de comercio y todo eso. Algo así había escuchado. Sí, hay una, es que lo que pasa es que se firman tratados. Y miren, les voy a decir algo. La deuda de los países es una manera de someterlos a que acepten. Miren, por ejemplo,
En Guatemala estamos en contra del matrimonio homosexual. La mayoría de la población estamos en contra. Pero los países del extranjero obligan a Guatemala a aceptar cosas como esas. Entonces nosotros no tenemos como población autodeterminación. Estamos en contra. La mayoría, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría sí estamos en contra. Pero entonces, pero ellos vienen y nos obligan a que tengamos que aceptar leyes como esas. Por ejemplo, la pena de muerte. En Guatemala es necesaria la pena de muerte. Punto de vista de Jorge Rarte. Punto de vista de Jorge Rarte. De repente habrá alguien que dirá que no y se le respeta. Cada quien pondrá su punto de vista. Pero obligan por medio de tratados a que nosotros aceptemos que pongámosle prioridad a la vida humana. Entonces, bajo esa prioridad de la vida humana, mejor condenarlo a la siguiente pena, la pena superior siguiente a la de la muerte, que sería, por ejemplo, cadena perpetua o 25 años, dependiendo de la pena máxima de cada país. Entonces, van a haber puntos de vista al respecto, ¿ya? Porque con base a esos tratados, si alguien falta al tratado, también empiezan a haber censuras comerciales, censuras políticas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es algo bien complejo, Patojos, es algo bien complejo, pero interesante. Seguimos, ¿verdad, compañeros? Vamos a ver, ¿dónde íbamos? Sócrates fue juzgado en 1399 por corromper a los jóvenes atenienses con sus enseñanzas. O sea, se le acusó de eso. Durante ese proceso, que Platón inmortalizó en su diálogo Apología, el filósofo hizo su famosa aseveración. Aseveración significa afirmación, ¿ya? Afirmación. De que la existencia no vale la pena si no es para cuestionarla, ¿ya? Se declaró inocente, pero fue condenado a muerte. Se le obligó a ingerir cicuta. Pasó sus últimas horas hablando de filosofía con sus amigos y admiradores. Unas conversaciones que Platón registró de una forma conmovedora, tendría que ser ahí, en su diálogo Fedón. Vaya, voy a aclarar algo también. Él decía que después de la muerte hay una vida. Para usted y para mí es fácil entender eso porque hemos crecido con lo que nos dice la palabra, que después de la muerte hay una vida. Pero recuerde que en ese tiempo no tenían esa idea en ese país, en esos lugares. Entonces, que alguien viniera y dijera que después de la muerte hay algo más, ¿cómo le parecería a usted? ¿Cómo le parecería? Raro. ¿Va que sí? Raro, ¿verdad? Que hay vida después de la muerte. Incluso hoy en día hay gente que duda de eso. No les voy a preguntar a ustedes, pero en algún momento de repente les ha pasado esa duda. ¿Qué pasará después de la muerte? ¿Ya? Pero la palabra de Dios es clara y dice que Dios nos va a dar vida eterna. ¿Ya? Pero tenemos que seguir sus principios, los principios del Señor. Y aunque el mundo, con toda su suciedad, esté contradiciendo la Biblia, en todo lo que dice Dios, no, ellos dicen sí, y en todo lo que el Señor dice sí, ellos dicen no. Porque dice que llegarán los tiempos en que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y así estamos, en esos tiempos estamos actualmente. Entonces, miren, y ese es el problema, porque la palabra de Dios dice que tenemos, con nuestra vida misma, tenemos que entregar si las cosas son necesarias. Y que no nos hagan cambiar de parecer, porque la palabra de Dios es clara. Bueno, sigamos, muchachos. Se le obligó a ingerir cicuta. ¿Por qué se le obligó a ingerir cicuta? Porque le dijeron que si hay vida después de la muerte, que se muriera a ver con la seguridad de que iba a volver a vivir. Y él la tomó para demostrar que sus principios y sus conocimientos tenían fundamento, ¿ya? Y eso se encuentra en los diálogos, en el diálogo de Apología y también en el diálogo Fedón, que dice que es el más conmovedor, ¿ya? Bueno. Bueno. Ya aprendimos algo de Sócrates el día de hoy. Vamos a ver. Ya toca receso, todavía no. No, si son las 10, va. Ya no, profe, falta 9 minutos para que se acabe ese periodo. 10 minutos, ok, démosle. Vamos a leer otro. Ahora haga adivinanzas. De cultura general puedo hacer preguntas. Vamos a ver. Sigamos leyendo, profe.
Cultura general es bueno. Un día de esto vamos a hacer preguntas de cultura general. De Esparta ya habíamos hablado, recuerdo yo. El renacimiento de Harlem también hablamos. Partenón, sistema solar. Perdón, vamos a ver. Platón es de filosofía, ya hablamos de filosofía. Vamos a hablar de Alejandro Magno. Ya. ¿Qué significa la palabra magno? Grande, algo así. Grande. Eso significa. Por eso dice magnífico, es grande. ¿Ya? Magnánimo. ¿Qué significa? ¿Qué dijimos que era, significaba magnánimo? Jóvenes, ¿qué significa magnánimo? Benévolo, ¿no? Benévolo y generoso. Ahora, traduzcamos por qué magno tiene que ver ahí. Magno significa grande y ánima significa alma. De alma, grande. Magnánimo. Cada vez que ustedes oigan la palabra ánima, significa alma o vida. Ya, pero es alma principalmente. Por ejemplo, en la filosofía católica dice que están las almas del purgatorio, también le llaman las ánimas del purgatorio. ¿Ya? Cuando dicen desánimo, es que el alma se está perdiendo. Entonces, magnánimo significa de una gran alma. Sigamos. Alejandro Magno nació en Macedonia, un reino montañoso en el norte de Grecia, y fue educado por el famoso maestro ateniense Aristóteles. Su padre, el rey Filipo II, había enriquecido su reino con las ciudades-estados griegas, incluida Atenas. Alejandro heredó la corona a los 20 años al ser asesinado su padre en un teatro. Muy bien. ¿Alguien quiere leer este párrafo, por favor? Entonces lo designaré yo. Vamos a ver. Alguien que no haya puesto yo a leer anteriormente. Vamos a ver. ¿Quién no ha leído, muchachos? Alguien que colabore ahí. Así va, pues. Cuate va. Vamos a ver. Fátima González. Señorita Fátima. Sí, profe. ¿Será que puede leer el párrafo, por favor? Sí, Tolito. Como rey, Alejandro sobrepasó a su padre, en tanto que artífice de una increíble sucesión de conquistas. Ahí detengámonos. Ahí detengámonos. Gracias. Como rey, Alejandro sobrepasó a su padre en tanto que artífice. ¿Qué significa artífice? Artífice significa autor, el que hizo las cosas. O sea, como rey, Alejandro sobrepasó a su padre en tanto que autor de una increíble sucesión de conquistas. O sea, que fue que la logró. Sucesión de conquistas. ¿Qué es sucesión? Conquistas seguidas, una tras otra. Esa es sucesión de conquistas. Sigamos, señorita, por favor. Creó un imperio sobre la mayor parte del mundo mediterráneo de su tiempo, sometido a sus ejercicios. Sometiendo a sus ejércitos. Sí. A partir de Grecia, Siria, Egipto, Mesopotamia y Persia. En 330 a.C., 6 años después de acceder al trono, derrotó a Darío, el rey de Persia. Con el tiempo extendería su imperio hasta India. Su reino acabó de forma abrupta al morir en Babilonia a los 33 años de edad. El imperio que había... Gracias. A ver, dice que acabó de una manera abrupta. Ya, o sea, de repente, a los 33 años. Imagínense qué tan joven murió Alejandro Magno y todo lo que consiguió en esos 33 años. Obviamente, podemos llamarlo como algo impresionante bueno o impresionantemente malo, porque las conquistas eran crueles.
él, ¿cuánto tiempo estuvo reinando? ¿Cuánto tiempo reinó? Años. ¿Cuántos? 13. Correcto, correcto. Esa cantidad de años. Ok, siga pues, señorita, por favor. El imperio que había creado se lo repartieron sus oficiales, pero siguió en pie durante 100 años hasta ser conquistado por los romanos. En su avance, Alejandro y sus tropas se toparon con nuevas civilizaciones de costumbres diferentes en lugar de destruir sus culturas. Los griegos las absorbieron. Así emergió una nueva cultura híbrida, conocida como helenismo. Por primera vez en... Detenemos ahí, gracias. Híbrido. ¿Qué significa la palabra híbrido? Que funciona de dos métodos. Que se puede emplear de dos métodos. Bueno, si lo vemos de un asunto de metodología, sí, eso sería un método híbrido. Pero la palabra híbrido significa mezcla. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes han visto la saga Inframundo. ¿No? ¿Nadie ha visto la saga de Inframundo? No. Los vehículos. Ah, yo digo que por eso estaba diciendo de que funcionan de dos maneras. Híbrido, que tiene dos fuentes de energía, ¿va? Combustible mineral. ¿Y cuál es el otro? Bueno, un biodiesel, también hay biodiesel en el caso. Pero híbrido significa que se hace una mezcla. En este caso es una mezcla de las culturas de esos tiempos. Los griegos lo que hicieron es absorber ese conocimiento y por eso llegaron a ser tan grandes. Por ejemplo, los guatemaltecos tenemos una cultura híbrida. A ver, ¿quiénes son los elementos de esa mezcla, por lo que somos híbridos en nuestra cultura? Españoles y mayas. Los mayas, si quieres, Españoles. los españoles. Por eso es que nuestra cultura es híbrida, porque es la mezcla de estos dos. ¿Ya? Bueno, sigamos. Sí, profe, porque mestizaje es sinónimo de híbrido, ¿no? El mestizaje es híbrido también, ajá. Recuerden que puede haber las dos cosas, mestizaje, en este caso el mestizaje es híbrido en sangre o en genética, y también puede haber un ser híbrido en cultura, ¿ya? Por ejemplo, Peter Brush, él es mitad estadounidense y mitad guatemalteco, su mamá es guatemalteca. Pero alguien puede estar en Estados Unidos y no saber nada de la cultura guatemalteca a pesar de tener sangre guatemalteca. Pero, por ejemplo, Peter, que creció bajo la cultura guatemalteca, él conoce mucho de la cultura guatemalteca, ¿ya? Por eso le digo que es híbrido, ¿va? ¿Ya? Sigamos, por favor. Profe, que se mejore, profe, pero ya es hora. Ok. Feliz fin de semana, profe. Igualmente, bendiciones, patojos. Que la paz de Dios esté con ustedes. Profe. Igual, profe. Bendiciones, profe. Adiós, profe. Feliz fin de semana. Que Dios los guarde y conceda los deseos de su corazón de acuerdo a su santa y soberana voluntad. Adiós, profe. Bendiciones.